Hacinamiento. Sobrevivir detrás de las rejas. 7 de la mañana, 6 minutos. Hacinamiento, sobrevivir detrás de las rejas. Comienza este especial en Arriba, Bogotá. A esta hora saludamos a nuestro periodista Juan Carlos Mira, que está acompañado del personero de la ciudad, Ricardo Medina, y nos van a entregar el panorama actual y futuro de este gran problema que atraviesa la ciudad. Juan, muy buenos días para usted y para nuestro invitado. Sandra, televidentes, como usted lo dice, tenemos como invitado al personero delegado para la coordinación del Ministerio Público, Ricardo Medina. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en Arriba, Bogotá. Muchas gracias a ustedes por invitar a la Personería de Bogotá para estar en este espacio. Personero, vamos a hablar de un tema muy importante que es coyuntural, porque hace 2 días la Corte Constitucional alertó sobre vulneración de derechos humanos en URI y estaciones de policía del territorio nacional. Ante esto, en las últimas horas, el Ministerio de Justicia anunció el traslado de cerca de 2.000 personas que están en estos espacios, que ya están condenadas y que serán enviadas en próximos días a cárceles del territorio nacional con el objetivo de disminuir el hacinamiento que se registra en esta situación. Ustedes que le han hecho seguimiento a esta problemática en Bogotá, ¿cómo ven estos anuncios, primero de la Corte y la reacción por parte del Ministerio de Justicia? Bueno, realmente la Personería de Bogotá celebra con beneplácito la decisión de la Corte Constitucional, porque desde el año pasado venimos trabajando sin cansancio para poder trabajar por las personas privadas de la libertad en estaciones de policía y en las URIs de la ciudad de Bogotá. En este momento en el territorio nacional, según el IMPEC, hay cerca de 22.000 personas en centros transitorios como URI y estaciones de policía. De esas 2.600 ya están condenadas. Esas son las que van a ser enviadas a estos espacios. Pues nosotros tenemos la radiografía de Bogotá. Veamos cuál es el hacinamiento en este momento en la capital de la República. Para eso tenemos un gráfico con la información que ustedes desde la Personería de Bogotá nos han entregado, personero. Veamos en nuestra pantalla esa situación. Nos dicen ustedes, hacinamiento en URI y estaciones de policía. Hay una capacidad para 1.094 personas detenidas y en este momento tenemos 3.143 y un hacinamiento general del 187.29%. ¿Por qué llegamos a esto? Hemos llegado por diferentes razones a estas cifras. Es más, al día de hoy podemos decir que hay algunas estaciones de policía, como la estación de Bosa, con el 666% de hacinamiento, o algunas otras como Usaquén con el 600% de hacinamiento, Teusaquillo con 520% de hacinamiento, lo que nos ha permitido ver que hay flagrantes violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. ¿Cuáles son las razones? Varias razones tenemos al respecto. Por ejemplo, la COVID-19, que impidió que fueran trasladados a los centros penitenciarios y carcelarios, y todas las personas que estaban siendo capturadas con medidas de aseguramiento algunas, pero otras condenadas. Hoy en Bogotá tenemos 576 condenados en URIs y estaciones de policía, se encuentran en estos espacios. De este total, la mayoría corresponden a mujeres, a hombres. ¿En qué tipo de edades? Alrededor de 3.000 personas son hombres, el resto son mujeres. De condenados, ya les mencioné que son más o menos 576 condenados. Tenemos también personas provenientes de otros países dentro de las estaciones de policía y en las URIs. Por ejemplo, en la URI de Puente Aranda, que tiene 3 pisos, tiene una capacidad de 480 personas y estamos teniendo casi 900 personas. La totalidad de la cárcel distrital está en una sola URI de Bogotá. Pues como usted lo dice y como lo explicamos al inicio de este informe especial, el Ministerio de Justicia, con el objetivo de disminuir el hacinamiento, tomó la decisión de trasladar a aquellas personas que están condenadas en URI y estaciones de policía, enviarlas a cárceles del territorio nacional. Hablamos con uno de esos condenados que está en una URI o estación de policía de Bogotá. Leonardo Ballesteros habló con él. ¿Qué le contó, Leo? Personero Juan Carlos, muy buenos días. Precisamente conocimos la historia de Carlos. Él es un hombre condenado, pero lleva 14 meses esperando su traslado. Pide precisamente que lo lleven a un centro penitenciario. Él asegura que allí, en una cárcel, al menos podría obtener alguna rebaja de pena, mientras que en una estación de policía su condena es plenamente física. Observen ustedes. Carlos es un ciudadano que ya fue condenado y debería estar en un centro penitenciario pagando su pena, pero completa 14 meses detenido en una celda de una estación de policía en el sur de Bogotá. Lo importante es que nos puedan sacar de acá para las cárceles ya para grande, para una picota, una modelo, para una cárcel que podamos estar bien.
Carlos completa más de un año viviendo en condiciones precarias de salubridad, hacinado y con una movilidad reducida en la celda donde conviven 40 detenidos. Solamente colchonetas y pues ahí nos juntamos y pues le damos la llegada a los muchachos que llegan nuevos. ¿Sí? Entonces, como llegan los muchachos nuevos, ahí nos acomodamos. Asegura en su testimonio entregado al equipo noctámbulo que vivir con 40 sujetos en una celda con capacidad para máximo 25 personas se ha convertido en toda una prueba de resistencia, supervivencia y superación. En esta celda, digamos, habemos 40. ¿Sí? Entonces... Hay 40 en una celda. Sí, ¿Y tiene capacidad para cuántos aproximadamente? Aproximadamente para unos 25. Ahí cabemos bien, o sea, quedamos bien acomodaditos. Pero diga 40, pues no, que nos toca es pegados, o sea, pegados, no podemos ni voltear, no, nada, así. Los últimos 14 meses de su vida los ha pasado detrás de barrotes y con una mínima posibilidad de moverse por la cantidad de gente con la que está en la misma celda. Solo hay 2 baterías de baños habilitadas para los detenidos, que por lo general están dañadas o tapadas, y aún así es lo único que está disponible para las necesidades fisiológicas de estas personas. Ya están dañados los baños, nos toca coger agua en un jarrón para poder limpiar los baños, para que los baños estén limpios y todo. Un traslado a un centro carcelario representaría un alivio para la precaria condición en la que vive. Acá hay un muchacho que lleva 22 meses, 2 años. Y ahí un poquito se fue unos que duraron 36 meses, digamos 36 meses, y acá lo que pasa es que acá uno los paga de físicos, acá no hay descuento de nada. Dice que es preferible seguir afrontando su proceso judicial en una cárcel que en una celda. Usted dice que lleva 14 meses acá en esta celda, que ya está condenado. ¿Usted desea que lo envíen a un centro carcelario? Sí, claro, pero si fuera posible también, así como para mí, como para la gente o sea, los compañeros que estamos aquí en la cárcel, en la estación, pues que fuera una cárcel, pero por acá, aquí en Bogotá, donde tenemos la familia. Adentro de las celdas de una estación de policía es la ley del más fuerte. Los más antiguos pueden acceder a colchonetas. Los detenidos nuevos tienen que luchar por un espacio en el piso o un lugar para que se puedan acomodar. Celda número 10. Igualmente, máximo 6 personas y hay 19 PPL. 7 de la mañana, 13 minutos en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Informe especial sobre la situación que se registra en estaciones de policía y URI de la capital de la República, donde en algunas estaciones, por ejemplo, el hacinamiento alcanza el 600%. Personero, estábamos escuchando a esos detenidos que quieren ser trasladados a centros penitenciarios. Ellos hablaban que ahí podían tener alternativas de rebaja de pena, pero también una vida digna. Ustedes que los han escuchado, ¿qué piden? ¿Por qué esa necesidad de ser enviados principalmente a cárceles? Dentro de las situaciones que encontrábamos de posibles vulneraciones a los derechos humanos estaban las mencionadas por la persona privada de la libertad. 1, el tema de redimir penas. No tienen espacios para estudio o trabajo dentro de las estaciones de policía, pero temas de acceso a la justicia también fueron encontrados. Por ejemplo, no tenían cómo reunirse con sus abogados o, producto de la pandemia, no tenían vías para poder tener unas buenas audiencias virtuales. Les tocaba a través de celulares y cuando se acababa el plan de datos ya no podían tener acceso a la justicia. Pues, personero, si bien el hacinamiento en Bogotá en general es del 187%, hay estaciones en las que eso es superior. Pues acá tenemos la información de las 3 principales, las que tienen la mayoría de sobrecupo y están ubicadas en la estación de policía de Bosa, la estación de policía de Los Mártires y la estación de policía de Usaquén. Vamos una por una, vámonos para Bosa, iniciamos en el sur de la capital de la República. Esta estación de policía, por ejemplo, tiene una capacidad real para 30 detenidos, sin embargo hay 219 personas y eso implica un hacinamiento del 630%. ¿Cómo conviven en esas celdas pequeñas todo este poco de gente? Pensemos otra vez en la pandemia. Durante la pandemia estuvimos privados de nuestra libertad en nuestros hogares cómodos. Piensen ustedes, un lugar para 30 personas con un hacinamiento del 630%. La verdad es que las condiciones no son dignas. No estamos cumpliendo ni estándares nacionales ni estándares internacionales para los privados de la libertad. Vamos ahora para el norte. Visitamos la localidad de Usaquén y veamos cómo está en este caso el tema de hacinamiento en esa estación de policía del norte de la capital de la República. Pues veamos, capacidad real para 10 personas. En este momento hay 69 personas según información de la personería y una
hacinamiento del 590%. Y ahora vamos para el centro, veamos Los Mártires, ¿cómo están? Este es el top 3 de las localidades, de las estaciones de policía con mayor hacinamiento. Veamos, en Los Mártires, en el centro hay una capacidad real para 20 personas y en este momento hay 136 detenidos, hacinamiento del 580%. Pero, por ejemplo, Personero, tenemos la de Teusaquillo, donde en los últimos días, últimas semanas, hemos registrado intentos de motín, denuncias de familiares por malas condiciones. Puntualmente, en esta estación, ¿ustedes qué han identificado en cuanto a hacinamiento y condiciones? En la estación de policía de Teusaquillo hemos visto que hay alrededor de un 520% de hacinamiento, pero hay otras circunstancias, por ejemplo, temas de alimentación, la comida no les llega en óptimas condiciones o no tienen régimen de visitas, no pueden ir a verlos sus familiares. ¿Qué genera esto? Genera que se vuelva una olla a presión y se amotinen las personas y tengamos repercusiones como las que se han visto en los últimos días. Pues nuestro compañero Andrés Sánchez ingresó a esta estación de policía de Teusaquillo. Andrés, ¿qué encontró? ¿Qué le contaron los detenidos? Usted tiene toda la información, la historia. Juan Carlos y televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. El equipo periodístico de Arriba Bogotá estuvo en el corazón de las celdas ubicadas aquí en la estación de policía de Teusaquillo, uno de los centros de detención transitorio que más casos de hacinamiento registra en la capital del país, supera el 500%. Allí, nuestro equipo periodístico ingresó a los calabozos para hablar con los detenidos. Muchos de ellos están a la espera de que se les resuelva su situación judicial. Denuncian falta de medicamentos y piden que las personas que ya están condenadas y que llevan varios meses en este centro de detención transitorio sean conducidas a las cárceles. Allí, en medio de este hacinamiento, las personas duermen en improvisadas colchonetas, caminan por angostos pasillos para no caer, según ellos, en una claustrofobia y están a la espera de una nueva oportunidad de resocialización. A continuación, en el siguiente informe les contamos más detalles de nuestra visita al corazón de los calabozos de la estación de policía de Teusaquillo, aquí en Bogotá. Llegamos sobre el mediodía a la estación de policía de Teusaquillo. Los internos en los calabozos sabían de nuestra visita y asearon todo el lugar. Allí permanecen más de 80 personas en un pequeño espacio con una capacidad para 10. Desde una pequeña ventana se asomaban y saludaban a nuestro equipo periodístico. El lugar de detención es oscuro. Todos llegan a este sitio por haber cometido un delito. Son conscientes del daño que hicieron en alguna ocasión, pero también se arrepienten y esperan una nueva oportunidad. Yo pienso por lo menos en la calle, en mis dos hijas, que quisiera verla, por lo menos yo, por lo menos le tengo que hacer unos 3 años que sé que me voy a perder el crecimiento de ella, que los quiero, que se cuiden, que las amo un mundo, que algún día nos vamos a ver, que esto no es eterno. La ropa cuelga en cada rincón de este lugar. En medio del hacinamiento hay improvisadas colchonetas, unos cuantos rollos de papel higiénico, crema para los dientes y jabón, que aunque para muchos de nosotros son elementos básicos, para ellos son tesoros. Algunos se relevan para cuidarlos. El pollo viene a ese podrido también, la carne, todo eso, la ensalada ayer también vino de hedionda, nadie se la quería comer, si no tenía la estufita y más que todo eso no le mataba el olor, si, pero no la quitaron, si. Permanecer en este lugar por varios minutos sin duda genera un sentimiento de soledad, vacío y abandono para muchos de ellos por parte del Estado, incluso de su propia familia. Y aunque parezca imposible, la esperanza es la única que mantiene los corazones en este lugar. La situación mía es que yo quiero que me saque por una cárcel porque ya uno condenado ya un poco de años, ¿sí me entiende? Uno en una estación la paga física, la condena. Los detenidos caminan de un lado a otro en un pequeño pasillo de 6 metros de largo por 1,5 metros de ancho, según ellos para no caer en un estado de claustrofobia. Para caminar en este angosto y corto pasillo, se turnan durante 15 minutos, un hábito para no caer en el desespero por el encierro. Yo ya vengo de 3 estaciones, ¿sí me entiende? Y a ver si pues yo quiero que nos colaboren con eso, ¿sí me entiende? Ya nosotros que tenemos un poco de tiempo y que nos colaboren, y porque ya aquí, ¿sí me entiende? Hay mucha gente y van trayendo más y, ¿sí me entiende? Nunca sea una enfermedad que
nunca sabe que viene de la calle. Muchas de las personas detenidas en este lugar transitorio tienen procesos abiertos desde hace varios meses o están a la espera de ser trasladados a una cárcel, pero la congestión jurídica hace que el porcentaje de hacinamiento en la estación de Teusaquillo sea cada vez mayor. Para que nos colaboren ahí con la gente que ya tiene rato aquí condenada, tiene más de 17 meses, 16 meses y no lo sacan de traslado, tienen rato pidiéndole el traslado y no les colaboran. Teusaquillo tiene un índice de hacinamiento que supera el 500%, uno de los más altos en materia de lugares de detención en la capital del país. Pues esta situación que ustedes estaban conociendo por medio de Andrés Sánchez y estas imágenes captadas por nuestro equipo periodístico han ocasionado que, por ejemplo, en la estación de Teusaquillo se hayan registrado motines durante este año, pero no solo allí, en la estación de Santa Fe de Chapinero también se han registrado estos enfrentamientos por la situación de hacinamiento que se está registrando. Nuestro compañero Daniel Arevalo hizo un recuento sobre estas situaciones de orden público que se han registrado dentro de la SURI y estaciones de policía de Bogotá. Daniel, usted tiene los detalles, adelante. Así es, pues hicimos el registro en el último año, comenzando desde febrero del 2021 hasta febrero del presente año, donde se han registrado alrededor de 7 riñas, intentos de motines dentro de estaciones de policía y URI, donde la más afectada resultó ser la estación de policía de Teusaquillo. Al problema del hacinamiento en las estaciones de policía y URI se le suma la violencia que se vive en las mismas. Tan solo en el presente año ya se han registrado 3 intentos de motines, donde las zonas más afectadas han sido las de Santa Fe y Teusaquillo, en la cual se dieron los 2 primeros hechos. Adentro los maltratan, adentro les pegan. El último suceso se dio en la localidad de Santa Fe, donde las personas recluidas en la estación de esta localidad decidieron tomarse el lugar, denunciando fallas en los tratos que recibían por parte de las autoridades. Como los tienen allá adentro es algo inhumano, de verdad. En este hecho no se dieron fugas, pero 5 personas resultaron heridas. Teusaquillo fue otra de las afectadas y el mismo mes, el miércoles 9, la prohibición de visitas fue la causante de los altercados en este punto de la ciudad, donde un grupo de detenidos decidió emprender una revuelta como protesta por la medida que les prohíbe recibir a sus familiares y que estos puedan entregarles algunos objetos personales y alimentos. Donde todo comenzó en el 2022, nuevamente Teusaquillo un 19 de enero con la protesta por la presunta violación en la atención a reclusos. Estos sucesos ya cobraron la vida de una persona. El 26 de septiembre del 2021, un sujeto murió después de saltar desde un muro de 6 metros. El hombre de nacionalidad extranjera ya completaba 8 meses en la estación de policía de Barrios Unidos. Fontibón también fue sede de violencia en una estación de policía durante la noche del 14 de julio del 2021, donde una riña entre los reclusos terminó llenando de humo y caos el lugar. El saldo total fue de 3 heridos y la intervención de la policía para evitar la fuga de 87 capturados. En mayo del año anterior, alrededor de 134 reclusos intentaron darse a la fuga, dejando varios heridos y nuevamente la intervención de las autoridades para evitar el escape. Ciudad Bolívar también fue otro protagonista por estos hechos altercados al interior de una estación de policía. El 3 de febrero del 2021, donde 7 detenidos comenzaron a quemar colchonetas y encerrarse a ellos mismos en las celdas en medio de un control de la policía. Este es un recuento de lo que ha pasado en el último año en estaciones de policía y URI de la capital de la República, situaciones de orden público que afectan lógicamente a los detenidos, muchos de ellos que ya están condenados y deberían ser enviados a cárceles del territorio nacional. Pues tenemos cifras sobre este tema puntualmente que nos entregan ustedes desde la personería y veamos el tiempo que llevan estas personas detenidas en estas URI de estaciones de policía. Entonces, el recuento es el siguiente: tenemos un total de 3.143 personas en URI y estaciones de policía de Bogotá. De 0 a 6 meses, 3.018 personas y de 6 a 12 meses, 125 personas. Cuéntenos un poco sobre esta gente que lleva prácticamente un año en estos espacios, sobre lo que pierden de no poder ser trasladados a cárceles. ¿Cuáles son esos delitos por los que están llegando principalmente? Las personas que se encuentran privadas de la libertad en las estaciones de policía y en las URIs deberían estar ahí máximo 36 horas. Son espacios que no están adaptados para estar 6 meses, mucho menos un año, o a veces duran más del año. Y esas son situaciones que hemos alertado desde la personería para que el IMPEC abra los diferentes cupos o para que la cárcel distrital reciba a esas personas que tienen medida de aseguramiento.
Pues personero, vamos a hablar con María Fernanda Díaz Granados, periodista que está en la cárcel en La Modelo. Ella tiene información sobre el Ministerio de Justicia y esos proyectos a largo plazo para evitar este tipo de cosas, que en lugar de pasar 36 horas, pasen 1 año, 6 meses, 5 meses en estaciones de policía y en URI. María Fernanda, usted tiene los detalles de esas estrategias que a mediano y largo plazo tiene el gobierno nacional. ¿Cuáles son? Juan Carlos, televidentes, pues a esta hora yo los saludo desde el Centro Penitenciario de la Cárcel La Modelo de Bogotá, uno de los predios que estaría dentro de un gran proyecto en trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el que se espera el traslado de los internos hacia una gran cárcel en la ampliación de La Picota. Escuchemos las declaraciones del ministro de Justicia, quien dio inicio exactamente hace 1 año a este proyecto. Este convenio marco, en definitiva, lo que pretendemos más adelante es poder quitar la cárcel La Modelo y el Buen Pastor y finalmente poderlos trasladar al Herón o Centro de Reclusión de Orden Nacional La Picota. Bien, pues ahí teníamos las palabras del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, para poner un poco en contexto a los televidentes. Esta sería una de las medidas a mediano y largo plazo para atacar este problema de hacinamiento en URI, en estaciones de policía y, por supuesto, en los centros penitenciarios. Pero revisemos entonces 3 generalidades muy puntuales acerca de este gran proyecto de la gran cárcel en Bogotá. En pantalla, entonces, estamos viendo la primera. Entonces, como lo explicaba el ministro, la ampliación de la cárcel La Picota, que sería entonces una intervención de infraestructura realizado, pues, con el fin de aumentar la capacidad y mejorar la condición de los internos. En segunda instancia, La Picota pasaría de albergar a los 4.000 internos que actualmente tiene a 11.000. Esto, por supuesto, con el fin de mejorar el tema del hacinamiento y de ocupación en los centros carcelarios. Y finalmente, el cierre de las cárceles La Modelo y el Buen Pastor, que serían predios que pasarían a mano del distrito y del IMPEC, en el que pues las autoridades pertinentes pues decidirían qué hacer con ellos. Esto entonces como medidas a mediano y largo plazo. Pero ¿qué está haciendo entonces las autoridades a corto? ¿Qué se está haciendo? Precisamente ayer el ministro de Justicia afirmó que ya se dio la autorización y la orden para que los internos en URIs y en estaciones de policía sean trasladados a los centros carcelarios. Escuchemos. Somos conscientes del grave hacinamiento que hay en las URIs y estaciones de policía. Tenemos que tener en cuenta que las estaciones de policía no son establecimientos para poder albergar en forma indefinida a las personas privadas de la libertad en nuestro país. Debe ser algo transitorio si a ello hay lugar. Razón por la cual, como lo dije al comienzo de esta intervención, haciendo caso, atendiendo el llamado que ha hecho la Corte Constitucional frente a la extensión del estado de cosas inconstitucional, ya en las próximas horas, en los próximos días, vamos a empezar a trasladar a estas personas que han sido condenadas, que están en las URIs y estaciones de policía, con destino a los centros de reclusión del orden nacional. Serían 2.600 personas que están condenadas las que serían trasladadas a cárceles del territorio nacional. De esas 2.600, cerca de 500 están en Bogotá. Y ahí es cuando yo le pregunto, personero, ¿hay capacidad en las cárceles o vamos a hacinar las cárceles del territorio nacional con estos traslados? En las cárceles de la ciudad de Bogotá, contemos las 4 grandes, la cárcel distrital, La Picota, La Modelo y el Buen Pastor. La única que no tiene hacinamiento es la cárcel distrital, que se encuentra con su capacidad totalmente llena. Entonces, si no se buscan otras alternativas como las dispuestas por la Corte Constitucional para dar libertades cuando ya se cumplan ciertas circunstancias, claro, seguiría aumentando el hacinamiento en las estaciones de policía, en las cárceles y en las penitenciarías de la ciudad de Bogotá. Aprovecho para preguntarle, si bien el hacinamiento en cárceles de Bogotá no es tan alto como en las estaciones URI, pero ¿cuáles son las condiciones de esos detenidos en celdas? Es decir, ¿celdas para cuántas personas? ¿Cuántos están realmente? Depende de la cárcel en la que se encuentren. Las celdas, claro, están llenas. Hay celdas de 4 personas, de 8 personas. Depende de la situación. Igual la Personería de Bogotá lo que hace es un acompañamiento semanal en todas las cárceles a partir de los consejos de disciplina judicial y los comités de derechos humanos, para que cualquier situación que quiera poner en conocimiento a las personas privadas de la libertad a nuestros ministerios públicos podamos darle trámite a la mayor prontitud. 7 de la mañana, 30 minutos en Arriba Bogotá. Seguimos hablando sobre esta problemática de sobrecupos en URI y estaciones de policía de Bogotá. La solución a corto plazo, según el Ministerio de Justicia, es trasladar a aquellas personas condenadas que están en URI y estaciones a cárceles del territorio nacional. Pero ¿qué dicen las ONG? ¿Qué dicen los expertos, los analistas? Camilo Romero, ustedes de la URI de Puente Aranda, ¿qué plantean como soluciones a corto plazo?
Juan Carlos, televidentes, muy buenos días. Pues le comento que en esta URI, en la URI de Kennedy, se presenta un hacinamiento aparentemente del 100%, donde pues reclusos están en varias celdas diferentes, recluidos en constantes lugares. Recordemos que según cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, en el 2021, la capacidad carcelaria era de 80.429, ocupando una población total carcelaria de 96.913, con un hacinamiento que se presentaba en el país del 20.5%. Ante esta situación le preguntamos al director de esta corporación qué posibilidad o qué estrategia se podría utilizar de corto plazo para mejorar y disminuir el hacinamiento que se presenta en las cárceles, y esto fue lo que nos dijo. Una solución rápida a efectos de superar el hacinamiento carcelario y a la espera de la construcción de nuevos centros de reclusión es el incremento de la utilización de los brazaletes electrónicos, pero brazaletes electrónicos de alta calidad, tecnología y con la posibilidad de seguimiento satelital. Además le preguntamos sobre los procesos judiciales y las demoras que se presentan, y esto fue lo que nos comentó. Indudablemente la congestión judicial, es decir, el número de procesos represados en la rama y en particular en el sistema penal acusatorio, conspira para que se le decidan rápida y oportunamente la situación jurídica penal a algunas personas que hoy en día están privadas de la libertad, y desde ese punto de vista también se convierte en uno de los factores para incrementar la sobrepoblación carcelaria. También le preguntamos sobre la excarcelación y si es una posibilidad para disminuir el hacinamiento que se presenta en las diferentes URIs y estaciones de policía de Bogotá, y esto fue lo que nos dijo. La excarcelación de grupos de personas privadas de la libertad también podría solucionar el hacinamiento carcelario. De hecho, motivo pandemia, tocó acelerar en ciertos eventos esa circunstancia. No obstante, habría que partir de la base de estas condiciones, que se tratara de delitos menores y que no se tratara de personas reincidentes. Por otro lado, le preguntamos a la ciudadanía si están de acuerdo con la excarcelación para delincuentes que hayan cometido delitos leves, y estos fueron los que nos comentaron. Me parece, estoy de acuerdo. Claro, personas que hayan cometido delitos leves deben darle libertad, porque para que no haya tanto hacinamiento. Sí, claro, pero lo que sucede es que la mayoría pues, de esos delitos pues, no comportan una medida de aseguramiento, entonces la gente no está presa por eso. La mayoría de gente que está presa provisionalmente con esas medidas de aseguramiento. Algunos ciudadanos también nos comentaban que las dificultades en temas de educación y de trabajo es una de las causas para que la delincuencia aumente y se presenten estos hacinamientos. Esta es toda la información que registramos aquí en la URI de Kennedy. Continúe usted con más información en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Muchas gracias, Camilo. Personero, mientras seguimos viendo imágenes de la URI de Kennedy, yo quiero preguntarle por algo que mencionaba el invitado de Camilo Romero, y es el tema de los reincidentes. Mire, según la Policía Nacional, las localidades más afectadas por reincidentes son Kennedy, Suba, Santa Fe y Engativá. ¿Cuál es el panorama de aquellas personas que son detenidas, salen a las 36 horas, vuelven a delinquir, vuelven e ingresan? ¿Y cómo afecta este tema de ocupación? El Ministerio Público Distrital es respetuoso de las demás instituciones que llevan a cabo el proceso penal. Y dentro del proceso penal no solo está la policía, que es quien captura, sino también está la Fiscalía, que es quien determina si hay mérito para llevar a cabo una imputación, y el juez de control de garantías, que determinará si hay o no hay una medida de aseguramiento. Por lo cual, lo que puede ocurrir en los casos es que la persona sea capturada y dentro de la evaluación del fiscal o la fiscal del caso se determine que no existen las pruebas suficientes o no se ha logrado determinar que haya un verdadero delito, y por ello, dentro de las 36 horas siguientes a la captura, es dejado en libertad. Pues vamos para San Cristóbal, personero. Allá está Angie Telles. Angie, ¿usted tiene cifras exactas de reincidentes en la capital de la República que han sido identificados por la Policía Metropolitana de Bogotá? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Por cuáles delitos? Usted tiene todos los detalles. Muy buenos días. Pues mire, las autoridades han identificado a cerca de 3.842 personas que han reincidido, han cometido nuevamente delitos. Las localidades más afectadas son, por ejemplo, Kennedy, Suba, también Santa Fe, Engativá y la localidad de Chapinero. Precisamente para estas cifras se encuentra el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Coronel, buenos días. Cuéntenos acerca, incluso, pues más de 15 veces las personas han cometido hurto a establecimientos comerciales. Sí, como usted lo menciona, es uno de los factores que precisamente nos afectan los temas de seguridad ciudadana, es precisamente este tema. 42
Engativá con 528 y Chapinero con 523. Correcto. ¿Qué pasa con estos reincidentes a propósito de la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Cómo aplica para ellos? Bueno, muy importante mencionar que dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana precisamente se cambiaron algunos temas, como por ejemplo que la cuantía en este momento es menor, por eso se pueden inclusive dar medidas de aseguramiento intramural en ese sentido. También unos agravantes importantes como el uso de armas blancas, el uso de armas como traumáticas, y obviamente esos convierten en agravantes y lo que se busca allí es que estos recurrentes pues no queden en libertad, sino precisamente que sean cobijados con medidas intramurales. ¿Qué va a pasar con el tema de hacinamiento, por ejemplo, para estos reincidentes y la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Aumenta, disminuye? No, esto no lo aumentaría precisamente porque se aumentarían también las medidas intramurales y obviamente pues entrarían más personas a nuestro sistema, a nuestras estaciones, y obviamente mientras surge todo el proceso penal ya para ser condenados pues tendrían que estar en estas estaciones de policía. Subcomandante, muchas gracias por esta información. Ahí lo tienen ustedes, en 5 localidades se han visto fuertemente afectadas por personas que vuelven a cometer este tipo de delitos. Continúen con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. 7 de la mañana, 37 minutos en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Muchas gracias, Angie, por este informe, y la opinión de la policía siempre es importante sobre este tema de reincidentes. Personero, ustedes el año anterior hicieron un informe muy importante que de hecho se lo enviaron también a la Corte Constitucional sobre la situación de salud pública en las estaciones de policía y en la SURI de la capital de la República. Identificaron problemáticas en baños, duchas, vacunación, brotes en algunos casos, por ejemplo, de varicela. Denos detalles sobre esa situación de salud de los detenidos. Claro, el 21 de septiembre del año pasado hicimos una jornada simultánea en todas las estaciones de policía que se encuentran en las localidades de la ciudad de Bogotá. Y ahí pudimos encontrar varias cosas. Y en estos temas de salud, de salubridad, de agua potable, encontramos varias situaciones. Las instalaciones de la policía, y esto es porque la misionalidad de la policía no es esto. Para eso está el IMPEC. Estos lugares son para 36 horas, no para 6 meses o 12 meses. Por lo cual, por ejemplo, en la estación de policía de Chapinero hay un baño para las casi 90 personas que están ahí. Eso genera que no puedan tener condiciones básicas, por ejemplo, para el agua potable o para poder acceder a un baño. Pues vamos a hablar justamente con Marco Mosquera, periodista que cubre la Fuente de Salud, quien va a entregar más detalles sobre esta situación. Marco, ¿usted qué más conoció sobre el estado de salud de los detenidos en las estaciones de policía Yuri de la capital? Adelante. Juan Carlos, la es otra de las consecuencias del hacinamiento en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata. Vamos a ver un informe entregado por la Personería de Bogotá en el último trimestre del 2021, realizado en 18 estaciones de policía, y que habla de que en la mayoría es escasa esa atención y prestación de los servicios de salud. Algunos de los detenidos reportan que nunca tienen asistencia, otros que van semanal o mensualmente, y solo una indica que tiene atención permanente. Hay que decir también que los detenidos aseguran que reciben medicamentos en su mayoría, pero porque sus familiares se los llevan. Nos acompaña a esta hora de la mañana Esmeralda Echeverry. Ella es la directora de la Fundación Internacional Movimiento Cárceles al Desnudo. Bienvenida Arriba Bogotá. Ustedes están en constante trabajo con esta población detenida, en constante comunicación con las estaciones de policía de la capital del país. ¿Cuáles son esas enfermedades que en este momento aquejan a los detenidos? Buenos días para todas las personas que hoy ven Arriba Bogotá. Es importante decir que la atención en salud en las URIs y estaciones de policía no es escasa, es casi nula, y trasladan la obligación a los familiares de nuestros privados de la libertad, familias de escasos recursos. A través de los años hemos logrado documentar que llegan personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades catastróficas como cáncer, VIH, sin recibir medicación, y además con enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis sin ningún tratamiento, permitiendo obviamente que esto se propague en los establecimientos de URIs. Pese a la información que entregan las autoridades sobre el avance importante en la vacunación contra el COVID-19 en esta población, ¿hay dificultades a la hora de identificar el virus? Sí, desde que llegó el COVID-19 a las cárceles de nuestro país, a las URIs y estaciones de policía, infortunadamente se confunde COVID-19 con tuberculosis, y esto no ha permitido pues claramente identificar esta enfermedad y ha generado una cantidad de contagios. Sobre eso habla la Defensoría del Pueblo en un informe que fue publicado en días recientes
pacientes. Dice que esas cifras de hacinamiento se traducen en espacios inadecuados para dormir, consumir alimentos, facilita la propagación de enfermedades debido a la falta de ventilación y aumenta el estrés entre la población privada de la libertad, lo que se traduce en constantes riñas e intentos de amotinamiento. Sobre salud mental también habla la personería. Dice que es nula la atención en salud mental en esas estaciones de policía y URI. ¿Cuáles son esas facilidades de los detenidos para acceder a la atención de salud mental? No, es imposible que un interno con una enfermedad de salud mental pueda acceder a especialista y a medicación y tratamiento. Básicamente, muchos de ellos intentan suicidarse. ¿Por qué? Porque el encierro, no tener definida su situación jurídica los lleva a una cantidad de situaciones y empiezan a padecer ciertas depresiones severas sin que el Estado colombiano les garantice atención médica. ¿A medicación pueden acceder? A medicación pueden acceder cuando tienen una fórmula médica y sus familiares les proveen estos medicamentos. De resto no, hasta que estén en establecimientos carcelarios. Infortunadamente en nuestro país la medida transitoria en URIs y estaciones de policía de 36 horas no se cumple y no se cumple acá en Bogotá. Pues muchas gracias, directora, por acompañarnos en la mañana del día de hoy para entregarnos un panorama de servicios de salud en estaciones de policía y URI, en este especial de hacinamiento, sobrevivir tras las rejas. Juan Carlos, vuelvo con usted. 7 de la mañana, 42 minutos. Muchas gracias, Marco, por esta radiografía, porque es muy importante la salud de estas personas detenidas, porque son personas y merecen un trato digno como todos. Esta es una cadena, Personero. En Bogotá en este momento, por ejemplo, estamos viviendo una problemática con 10 medidas de seguridad para la capital, incluida la restricción de parrillero hombre en moto. También se ha reforzado la seguridad en Ciudad Bolívar por los atentados que hemos registrado. Y ustedes en la personería han mostrado y evidenciado que los uniformados de la policía están tomando esas funciones de custodios y de esa forma no pueden ir a las calles a brindar esa seguridad que necesitamos los bogotanos. ¿Cuál es esa radiografía que ustedes hacen puntualmente de esa situación y cómo nos impacta a nosotros? Porque muchas personas pueden ver estas imágenes y dicen, no, eso es ajeno a mí, eso es ajeno a mi familia, eso es ajeno a todos, pero no, esto es una cadena. Así es. La Personería de Bogotá recibe requerimientos, solicitudes de orientación y asistencia no solo de las personas privadas de la libertad, no solo de sus familiares y sus abogados, sino también de la propia policía que custodia a las personas en las estaciones de policía. Y ellos mismos nos mencionan que no tienen la capacidad, no tienen la misionalidad para custodiar personas privadas de la libertad. Y lo que sí se desencadena es que no puedan estar en la calle realizando sus labores. Entonces, como esto es un problema estructural, donde entidades del orden nacional y entidades del orden territorial distritales deben meterle la mano para solucionar las condiciones de los privados de la libertad. Pues esperamos que de esa forma las medidas que anunció el Ministerio de Justicia a corto, mediano y largo plazo puedan dar fruto en el territorio nacional. Personero, gracias por estar con nosotros en Arriba Bogotá. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación y recuerden que la Personería de Bogotá, como guardiana de los derechos de todos los habitantes del Distrito Capital, estará presta para atender cualquier tipo de requerimiento. 7 de la mañana, 44 minutos. Hasta aquí este especial que les llevamos a todos los televidentes de Arriba Bogotá sobre esta problemática de hacinamiento en URI y estaciones de policía. Tenemos más noticias. Hacinamiento. Sobrevivir detrás de las rejas.